¿usted cree que en medio de la crisis era adecuado nombrar tantos técnicos dentro del nuevo gabinete cuando la crisis era más bien política? ¿No era momento de un poco manejar mejor el asunto con muñeca política y poner gente que controle este tipo de embates? Bueno, efectivamente quizá uno puede pensar que se necesitaba una expresión en el gabinete mucho más política, pero yo estoy confiando en que Yehuda Simón va a darle ese matiz. Pero él solo va a tener que cargar con eso, porque los técnicos, incluido el doctor Leighton, con el tema de la política no tienen nada que hacer. Sin embargo, yo creo que Yehude no va a ser solamente jefe de un gabinete ministerial. Él va a comandar también, además de la relación con el Ejecutivo, la relación con los presidentes regionales, y tal vez ese pudiera ser el espacio en el que se diseñen algunas acciones y algunas decisiones políticas que ojalá a través del gabinete puedan ejecutarse. Porque los gobiernos regionales de alguna manera tienen la ventaja de estar coordinando permanentemente con los gobiernos locales, con las organizaciones laborales, con los gremios, con los frentes de defensa, y en consecuencia son cajas de resonancia, por decir así, mucho más directos de estos conflictos. Y allí este escenario que hemos convenido con Yehude, de mantenerlo con regularidad, de diálogo con los presidentes regionales, puede quizá compensar esta deficiencia política. Separando un poco al doctor Leighton de su cargo a nivel nacional, ¿cómo él podría ayudar desde su nueva posición específicamente a Arequipa, al gobierno regional de Arequipa? Bueno, hay varias... Se especula con lo de Majes, por ejemplo. Claro, hay varias cosas. Ahora, yo creo que tampoco hay que especular en el sentido de que él vaya a tener algo que ver con la ejecución del proyecto, porque la ejecución del proyecto está a cargo del gobierno regional. ¿De usted? Bueno, de nosotros. Y la unidad ejecutora específica, según el informe de viabilidad que tiene el proyecto, está a cargo de Autodema. ¿Ya? De manera que el Ministerio de Agricultura no tiene que ver nada en lo que es el proceso de ejecución del proyecto. Así que por allí algunas acusaciones que hacen algunos indebidamente, en el sentido de que ahora Carlos va a ser el gran eje, el gran instrumento para que los capitales chilenos se hagan cargo de Majes. No, la acusación pasada de la chilenización y todo lo demás, solo porque su padre es chileno. No, eso no tiene ningún sentido. Pero de todas maneras hay un asunto, sobre todo con esto de la chilenización, de una acusación que le hizo el expresidente regional, Daniel Vera Bayón, al doctor Leighton, y lo que ha generado muchos roces, incluso entre esta gestión y la anterior. Ahora el expresidente, donde trabaja el INADE, depende directamente del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo cree usted que se va a resolver esta revancha? Bueno, y en este caso yo creo que hay tres consideraciones que tenemos que hacer. Lo primero es que INADE está en proceso de extinción. Allí hay un proceso que se inició con el ministro anterior, eso tiene sus plazos, si no me equivoco, hacia diciembre el proceso de extinción de INADE debe completarse. O sea, ¿a fin de año se acabó el INADE? Así es, entonces, y en gran medida quien tiene que asumir las tareas que eran de INADE va a ser PSI, y entiendo que Carlos lo que va a hacer es conducir ese proceso de extinción de la manera más firme, que legal y administrativamente sea posible. En segundo lugar, está el tema de la relación personal. Allí es cierto, en la relación personal hay muchos roces, se produjeron incluso enfrentamientos muy duros durante la campaña electoral. Exacto. Acusaciones de parte de Daniel, judicial, Carlos, muy fuertes y muy agresivas. Ahí esta situación de orden personal yo creo que tiene que quedar totalmente subordinada a los objetivos técnicos, políticos del ministerio. Y en eso el jefe es Carlos. O sea, ni hablar. Yo creo que independientemente de que al ingeniero Vera esto le agrade o le desagrade, pero tiene un jefe y tiene que subordinarse. Tiene que subordinarse. Aquí ¿Y el tercer aspecto cuál es? El tercer aspecto es el de la permanencia de Daniel Vera en el escenario político a cargo del gobierno. Ahí es donde me parece que sí puede haber alguna presión partidaria para que el ingeniero Vera no continúe en la agricultura quizá, pero dentro de la estructura del gobierno sí. Pero en ese tercer aspecto también debería haber una participación del gobierno regional, ya que muchos de los cuestionamientos son precisamente sobre su gestión al mando del gobierno regional de Arequipa.
cuestiones que deberían estarse investigando aquí. ¿Hay algún avance en ese aspecto? Bueno, muchas de estas son situaciones que han sido ya planteadas por Contraloría hacia el Poder Judicial a través del procurador correspondiente. Pero un hecho concreto, algo que hayan podido determinar que ha habido malversación o dolo o por lo menos, qué sé yo, delito por parte del expresidente regional. Bueno, en eso yo tengo que decir una cosa que oficialmente estoy obligado a decirla, y es que hay efectivamente supuestas irregularidades cometidas en la administración de algunos fondos que están destinados a proyectos como el del muelle artesanal de Mollendo, por ejemplo. Eso está ahora siendo materia de una investigación por parte de Fiscalía y obviamente hasta que el proceso judicial concluya no podemos anticipar opinión, pero por ejemplo ese es un caso muy concreto. Pero el concreto es lo del muelle. Por ejemplo, muy concreto. Y el hospital oncológico, ahora que también se está hablando de que incluso el propio Yehude ha confirmado anoche que Rómulo León y el señor Canán estuvieron en Lambayeque ofreciéndole el proyecto de hospitales. ¿Usted no sabe o no cree que haya podido pasar lo mismo aquí, tomando en cuenta la cercanía? No tenemos conocimiento aquí, sino hasta el punto de que el anterior ministro de Salud, el doctor Vallejos, forma parte de la empresa con la cual se concertó la concesión. Pero ese es otro tema que está ya a punto de concluir porque se abrió de parte de Contraloría un examen especial y en cualquier momento nos entregan los resultados. Entonces, sí hay un proceso. Hay un proceso de investigación en el caso hay gente designada que está hurgando en las cosas de la gestión anterior. De manera que, claro, ese podría ser un cuarto aspecto que añadir en el sentido de que hay investigaciones, hay situaciones pendientes de las que tendría que dar cuenta el ingeniero Villano. ¿No le ofrecieron al Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación desde hace años sigue tentándome a partir de... No es la primera vez ni la segunda. La primera vez fue a propósito de una gestión que hizo el congresista Gilberto Ciura, me parece, cuando era yo rector, y desde entonces dije no. Es que también quién se lo proponía, pues era una época, pero ya no es esa época. Ya, yo quisiera hacer una confesión, una revelación. De lo que sí me arrepiento un poco es de no haberle aceptado al doctor Javier Pérez de Cuellar, porque cuando se instaló el gobierno de transición que presidió el doctor Paniagua, él muy personal y muy amicalmente me planteó que me hiciera cargo de educación. En ese momento era yo alcalde provincial. Y claro, sabíamos que era por unos cuantos meses, porque un gobierno de transición, por 7 meses creo. Sí me hubiera gustado participar en ese periodo, por lo que significaba. Por la condición de alcalde que tenía. Pero sí, el presidente regional de Lambayeque puede dejar en suspensión su gestión. Claro, pero ten en cuenta que el año 2001, además, la situación de la propia alcaldía no era buena. Y como se probó luego con el terremoto, la situación fue muy difícil para Arequipa. Entonces, aunque en lo personal tengo ese sentimiento, por decir así, de no haber aceptado aquella oportunidad. Pero está latente ahí el deseo, entonces. Es una cartera que por lo menos le interesa. Es una tentación. La cartera de educación sí es una cosa importante por lo que representaría de impulso para este proceso de reforma educativa del país. Pero en fin, no sé qué nos depara el futuro. Ok, doctor Guillén, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido muy amable. No, a usted muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.